Propuesta Constitución Política de la República de Chile, año 2022. Constitución Política de la República de Chile. Preámbulo. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Capítulo 8. Poder Ejecutivo. Artículo número 279. Inciso primero. El gobierno y la administración del Estado corresponde a la presidenta o el presidente de la República, quien ejerce la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Inciso segundo. El 5 de julio de cada año dará cuenta al país del Estado administrativo y político de la República ante el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones en sesión conjunta. Artículo 280, inciso primero. Para que una persona sea elegida presidenta o presidente de la República, se requiere tener nacionalidad chilena y haber cumplido 30 años de edad al día de la elección. Inciso segundo. Asimismo, deberá tener residencia efectiva en el territorio nacional. Los 4 años anteriores a la elección. No se exigirá este requisito cuando la ausencia del país se deba a que la persona, su cónyuge o su conviviente civil cumplan misión diplomática, trabajen en organismos internacionales o existan otras circunstancias que la justifiquen fundadamente. Tales circunstancias deberán ser calificadas por el Tribunal Calificador de Elecciones. Inciso tercero. Al inscribir la candidatura deberá presentar un programa conforme a la ley. Artículo número 281, inciso primero. La presidenta o el presidente se elegirá mediante sufragio universal y directo por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. La elección se efectuará el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que deba cesar en el cargo quien esté en funciones. Inciso segundo. Si a la elección se presentan más de 2 candidaturas y ninguna de ellas obtiene más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación entre las candidaturas que hayan obtenido las 2 más altas mayorías. Esta votación se realizará el cuarto domingo después de la primera. Será electa la candidatura que obtenga el quórum establecido en el inciso anterior. En el caso de proceder la segunda votación, las candidaturas podrán efectuar modificaciones a su programa hasta una semana antes de ella. Inciso tercero. El día de la elección presidencial será feriado irrenunciable. Inciso cuarto. En caso de muerte de una o de las 2 personas que se refieren del inciso segundo, quien ejerza la presidencia de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de 10 días contando desde la fecha del deceso. La elección se celebrará 90 días después de la convocatoria si ese día corresponde a un domingo. En caso contrario, se realizará el domingo siguiente. Artículo 282, inciso primero. El proceso de calificación de la elección de la presidenta o el presidente deberá quedar concluido dentro de los 15 días siguientes a la primera votación y dentro de los 30 días siguientes a la segunda. Inciso segundo. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al Congreso de Diputadas y Diputados y a la Cámara de las Regiones la proclamación de la presidenta o el presidente electo. Inciso tercero. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones reunidos en sesión conjunta el día que deba cesar en su cargo, quien se encuentre en funciones y con los integrantes que asistan, tomará conocimiento de la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones que proclama a la persona que haya resultado electa. Inciso cuarto. En el mismo acto, la presidenta o el presidente electo prestará promesa o juramento de desempeñar fielmente su cargo, conservar la independencia de la República, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y de inmediato asumirá sus funciones. Artículo número 283, inciso primero. Si la presidenta electa o el presidente electo se encuentra impedido para tomar posesión del cargo, asumirá provisoriamente y con el título de vicepresidenta o vicepresidente de la República quien presida el Congreso de Diputadas y Diputados, la Cámara de las Regiones o la Corte Suprema en ese orden. Inciso segundo.
Si el impedimento fuese absoluto o durase indefinidamente, la vicepresidenta o el vicepresidente en los 10 días siguientes al acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados convocará a una nueva elección presidencial que se celebrará 90 días después si ese día corresponde a un domingo o el domingo inmediatamente siguiente, conforme a las reglas generales. Quien así se elija asumirá sus funciones en la oportunidad que señale la ley y durará en ellas el resto del periodo ya iniciado. Artículo 184, inciso primero. La presidenta o el presidente durará 4 años en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales se podrá reelegir de forma inmediata o posterior solo una vez. Inciso segundo. Si postula a la reelección inmediata desde el día de la inscripción de su candidatura, no podrá ejecutar gastos que no sean de mera administración ni realizar actividades públicas que conlleven propaganda a su campaña para la reelección. La Contraloría General de la República dictará un instructivo que regule la situación descrita en este artículo. Artículo número 285. Cuando por enfermedad, ausencia del territorio de la República u otro grave motivo, la presidenta o el presidente de la República no pudiera ejercer su cargo, se le subrogará con el título de vicepresidenta o vicepresidente de la República la ministra o el ministro de Estado que corresponda, según el orden de precedencia legal. Artículo 286, inciso primero. Son impedimentos definitivos para el ejercicio del cargo de presidente o presidenta de la República y causan su vacancia, la muerte, enfermedad grave, debidamente acreditada, que hagan imposible el desempeño del cargo por el resto del periodo, y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones, la dimisión aceptada por el Congreso de Diputadas y Diputados y la destitución por acusación constitucional conforme a las reglas establecidas en esta Constitución. Inciso segundo. En caso de impedimento definitivo, asumirá como subrogante la ministra o el ministro de Estado que se indican en el artículo anterior y se procederá conforme a los incisos siguientes. Inciso tercero. Si la vacancia se produce faltando menos de 2 años para la próxima elección presidencial, la presidenta o el presidente serán elegidos por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. El nombramiento se realizará dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la vacancia y quien resulte elegido asumirá su cargo dentro de los 30 días siguientes para efectos de su reelección. Este periodo presidencial se considerará como uno completo. Inciso cuarto. Si la vacancia se produce faltando 2 años o más para la siguiente elección presidencial, la vicepresidenta o el vicepresidente, dentro de los 10 primeros días de su subrogancia, convocará a una elección presidencial para 120 días después de la convocatoria. Si ese día corresponde a un domingo o el domingo siguiente, conforme a las reglas generales, quien resulte elegido asumirá su cargo el 10º día después de su proclamación y hasta completar el periodo que restaba a quien se reemplaza. Inciso quinto. La vicepresidenta o el vicepresidente que subrogue y la presidenta o el presidente que se nombre conforme a lo dispuesto en el inciso anterior tendrán todas las atribuciones que esta Constitución confiere a la presidenta o el presidente de la República. Artículo número 287. Son atribuciones de quien ejerce la presidencia de la República. Letra A. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de acuerdo con sus competencias y atribuciones. Letra B. Dirigir la administración del Estado. Letra C. Nombrar y remover a las ministras y ministros de Estados, a las subsecretarías, a los subsecretarios y a las demás funcionarios y funcionarios que correspondan de acuerdo con la Constitución y la ley. Estos cargos son de exclusiva confianza y quienes los desempeñen se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella. Letra D. Conducir las relaciones exteriores, suscribir y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales, nombrar y remover a embajadoras, embajadores y jefes de misiones diplomáticas. Letra E. Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalen en la Constitución y la ley. Letra F. Concurrir a la formación de las leyes y promulgarlas, conforme a lo que establece la Constitución. Letra G. Dictar decretos con fuerza de ley.
previa delegación del Congreso de Diputadas y Diputados conforme a lo que se establece en la Constitución. Letra H. Ejercer la potestad reglamentaria de conformidad con la Constitución y la ley. Letra I. Ejercer permanentemente la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, disponerlas, organizarlas y distribuirlas para su desarrollo y empleo conjunto. Letra J. Designar y remover al jefe del Estado Mayor Conjunto, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y disponer los nombramientos y ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Letra K. Conducir la seguridad pública y designar y remover a los integrantes del alto mando policial. Letra L. Nombrar a la Contralora o el Contralor General conforme a lo dispuesto en la Constitución. Letra M. Participar en los nombramientos de las demás autoridades en conformidad con lo establecido en la Constitución. Letra N. Conceder indultos particulares salvo en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Letra N. Velar por la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. La Presidenta o el Presidente de la República, con la firma de todas las ministras y los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, agresión exterior, conmoción interior, grave daño o peligro para la seguridad del país o el agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrán exceder anualmente del 2% del monto de los gastos que autorice la ley de presupuesto. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspaso. Las ministras y los ministros de Estados o funcionarios que autoricen o den cursos a gastos que contravengan lo dispuesto en esta letra serán responsables, solidaria y personalmente, de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos. Letra O. Convocar referendos, plebiscitos y consultas en los casos previstos en esta Constitución. Letra P. Presentar anualmente el proyecto de ley de presupuesto. Letra Q. Pedir indicando los motivos que se cite a sesión especial al Congreso de Diputadas y Diputados o la Cámara de las Regiones. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible. Letra R. Las demás establecidas en la Constitución y la ley.